como fuera de Estados Unidos, un sinnúmero de analistas han insistido con razón en la magnitud del cambio que representará para Estados Unidos y el mundo una presidencia de Donald Trump. Como argumentó Héctor Aguilar Camín en un reciente editorial, no es el presidente un poco más conservador o un poco más liberal que producen previsiblemente las contiendas democráticas, sino un extremo desviante de la cultura política estadounidense. Se trata, nos dice Aguilar Camín, de un personaje que desborda con sus posiciones extremas todos los supuestos de la pluralidad democrática de su país. Si bien esto preocupa a muchos por ser Estados Unidos el país más poderoso del mundo, preocupa a varios aún más, ya que dicen la victoria de Trump habla de un fenómeno no solo estadounidense, sino global. Es decir, este resultado bien podría ser el primer paso de una tragedia no solo norteamericana, sino de una tragedia global en la que veremos candidatos y movimientos rechazar una serie de valores y principios que se pensaban centrales al modelo dominante surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos en Occidente. El triunfo de los Brexiters en el Reino Unido, la creciente fuerza electoral de Marine Le Pen en Francia, dos países con que en Estados Unidos se encarna el modelo surgido de la posguerra, pareciera apuntar, junto con el triunfo de Trump, al fin de una época. En fin, vale la pena preguntarse si la victoria de Trump habla de un fenómeno global que incluso podría marcar el fin de una época. Javier. Yo creo que sin duda algo está pasando de la mayor importancia, sobre todo para Occidente, con enormes consecuencias para todo el mundo. Y yo diría que lo que está pasando tiene que ver con tres cosas que van de la mano, pero que hay que separar porque cada una tiene lecciones específicas si queremos combatir lo que está pasando. Primero, una primera dimensión tiene que ver con populismo y antielitismo. Es decir, hay un claro elemento de rebelión de bases contra élites políticas, económicas y técnicas, contra los expertos. Una rebelión que encarna a algún líder populista manipulando una serie de emociones. El populismo visto como una forma de hacer política y no como un proyecto político. Es decir, no hay contenido programático. Segunda dimensión es esta dimensión antiglobalización, que va acompañada de un cierto nacionalismo o incluso nativismo. Es decir, es una rebelión en contra de distintas dimensiones de la globalización. Nos enfocamos o nos tendemos a enfocar a la parte económica de la globalización, pero también está la migratoria, también está el tema de seguridad, el crimen organizado transnacional, el terrorismo transnacional, también está la parte ecológica. En fin, hay muchas dimensiones de la globalización que son rechazadas, descartadas por estas posturas. Y la tercera dimensión, yo diría, tiene que ver con un iliberalismo y que va de la mano con posturas incluso ya autoritarias, es decir, un rechazo de principios básicos del liberalismo que abarcan desde el neoliberalismo hasta el liberalismo socialista, pero claramente son posturas que se salen de ese rango. Y es la mezcla de estas tres cosas. Y esto, insisto, ocurre no fuera de Occidente, no en la periferia de Occidente, ocurre en el corazón de Occidente, que es Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que encarnan el modelo de democracia liberal. Ya sumaste a Francia antes de que suceda realmente. Bueno, no, ya está presente. Pero no ha sucedido. Aunque hubiera perdido Trump, ya lo que había ocurrido con Sanders y con Trump hablaba de algo. Aunque no gane Le Pen, la fuerza que ha adquirido Le Pen electoral habla y la derecha en general, una derecha, lo que llaman alternativa en Estados Unidos, es decir, va mucho más allá. Todavía. Y tú dices populismo, me gusta cómo lo pones populismo versus elitismo. Yo tengo mi duda en el elitismo, porque finalmente más de la bueno, es más, ganó el voto popular. Hillary Clinton. En la Gran Bretaña se quedaron a un pelito. En fin. No, pero es discurso antielitista. Discurso. Pero lo que en el fondo hay es una división, como tú lo dijiste desde el 8 de noviembre, una división muy profunda en la sociedad. ¿No? Sí. Eso sin duda. Pero que digamos, las ciudades liberales, cosmopolitas, etcétera. No, es que no son la élite. Si me dijeras son la élite, por definición, es una pequeña franja de la población. No, aquí es la mitad de la población, o incluso más en el caso de Estados Unidos. Élite, aquí yo prefiero a élite política, es decir, es una rebelión en contra del político profesional de toda la vida, es una rebelión en contra del 1%. De la mitad. Del 1%. Pero la mitad de la población está en contra. Pero es la mitad que ganó.
No, en el voto popular, pero en fin. Ah, bueno. Y no en Javier, California. Ahorita vamos a hablar de eso, pero digo, perdón, Jorge, venga. No, a ver, yo creo que más allá de los porcentajes, lo que es real es que la mitad que ganó o la mitad que perdió, pero por poquito, si es que eso sucede en Francia, es una mitad distinta a la que había antes. Esto Héctor lo ha repetido varias veces y otros también. Es decir, no es lo mismo una elección donde contienden David Cameron y cualquiera, Blair antes de él o Gordon Brown o lo que quieras, o Barack Obama y John McCain, salvo por el simbolismo de que Obama es negro, pero fuera de eso, esa es una cosa. Lo que es muy distinto es que la nueva mitad vencedora o ligeramente perdedora es una mitad muy distinta. Sí. Es una mitad que sí se opone a una serie de baluartes del consenso, digamos, centrista que imperó en todo Occidente desde la Segunda Guerra Mundial, básicamente, que incluye la OTAN, incluye la Unión Europea, incluye el Estado asistencial europeo y su versión light norteamericana y canadiense. Sí. Todo eso ya no es algo a lo cual se sume 80-90% de la población. Se suma el 50% del electorado, o un poco menos o un poco más. Pero los otros ya no están en esa, para nada. Sí, en ese sentido me parece que el cambio es radical y puede ser duradero. Ahora, el problema es que es muy difícil empezar a hacer cosas que cambien las razones que tiene esa gente para oponerse a ese consenso, porque los agravios son reales, pero te tratas de poner a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, en Francia, el presidente Hollande sacó una idiotez monumental hace unos meses de quitarle la nacionalidad francesa a ciudadanos franceses o que se iban a Siria o que participaban en actos terroristas. Pues no se puede, se le vino abajo el proyecto y el mundo. No se puede hacer una cosa así. Y sin embargo, hay mucha gente en Francia que les parecería bien. Pero no se puede por la ciudadanía a alguien. Entonces, ¿qué es? ¿No se puede por una cuestión legal? Cuasi constitucional. Constitucional, ¿no? Vaya, estamos hablando constitucional, de eso. Pero también casi lógica, Leo, porque si le quitas la que tiene, pues ¿cuál va a tener? ¿Va a ser apátrida o qué va a ser? Hay otra gente que tiene otra, pero no la dice. Pero estos no tienen otra, no son marroquíes o argelinos o nada, son solo franceses de 3 generaciones para acá. Bueno, se las quitas, ¿qué van a hacer? Bueno, hay que decir que Alemania lo hizo en los años 30 y dejó a mucha gente apátrida, por cierto. Ni me digas que acabo de ver un documental anoche sobre Hitler, verdaderamente. A ver, me gusta mucho la caracterización que hace Javier y las observaciones de Jorge. A mí me preocuparían, digamos, en el ámbito práctico de la política del día con día, cómo esas cosas se expresan o están empezando a expresarse ya en el mundo en 3 aspectos. Primero, gobiernos democráticos, pero con un tono muy autoritario y a veces con un tono militarista, como el caso de Putin. Sí. Como el caso que puede parecer una minucia del propio Trump, que le pidió una disculpa al elenco de Hamilton, de la obra, porque fue el vicepresidente Pence a una función, lo abuchearon y al final de la función el elenco le hizo una amonestación muy decente. Silenció el abucheo y le hizo una muy decente exhortación a gobernar para todos, a representar también para esa diversidad que está representada en la obra. Tú la viste ya, Jorge, ¿no? Sí. Es una obra que está hecha por la América multirracial. El actor principal es negro, el autor Washington, el autor del libreto, bueno, el autor del libreto es un puertorriqueño, en fin. Y dice, los actores le dicen, gobierne usted también en nombre de nosotros. Y esto provoca en Trump... Trump exige una disculpa. Exige una disculpa. Sí.
Probablemente los va a demandar. Entonces, eso es una cosa que está tan en contra de los reflejos normales, digamos, de la libertad. Por cierto, también criticó a Unidos, Saturday Night Live, que lo anda parodiando con una estupenda parodia de Alec Baldwin, pidiendo ¿no? equal time. Sí, por favor. En tiempo igual. Sí. Entonces le contestó muy bien Alec Baldwin. Le dijo, Sí. oiga, ya la campaña ya se terminó. Sí. Usted lo que tiene que hacer es... Gobernar, ya. No, póngase presidencial, ¿no? Sí. En lugar de seguir siendo candidato. Bueno, es un pequeño indicio Ahí va. de toques autoritarios. La segunda cosa es el proteccionismo comercial, Sí. que puede ser muy grave para el mundo en general, puede interrumpir muchas cosas que están en camino, puede hacerle mucho daño a muchos países, a Devastador para México. a México en particular. Y el tercer tema es el racismo, Sí. que se expresa en esta corriente antimigratoria, pero cuyo fondo, tanto en Europa como en Estados Unidos, mucho más en Estados Unidos, es el racismo. Es decir, hay un problema de una sociedad dividida también entre los blancos que no quieren mexicanos, ni hispanos, ni latinos, ni indios, ni muslims, ni nada. Chinos, nada. Por cierto, muslims hay 3 millones, Sí. como 4 millones en Estados Unidos, nada más. Pero son 4 Muy millones. Les pocos, pasa ¿Eh? ¿Cómo? No, pocos, pero... Muy pero, pocos. pero- Bueno, pero son 4 millones, Sí. ¿eh? Sí, le No, puede pueden fastidiar armar la la vida. de a Dios. 4. Entonces, y estas 3 cosas, el autoritarismo, el proteccionismo y El racismo. el racismo, sí pueden ser, sí son 3 cosas que pueden cambiar por completo la temperatura y probablemente el espíritu mismo de las relaciones hacia adentro De de, las verdad, sociedades y hacia afuera. Yo, de las cosas que me tienen muy deprimido, muy triste, es que yo sí pensé que el Ku Klux Klan ya estaba en las catacumbas de la política estadounidense y ahora ¿Qué tal? resulta que están haciendo sus convenciones en Washington, ¿no? Sessions, bueno, Sessions Sí, tiene Sessions. una frase Sí, escandalosa sí, increíble. que dijo Que va a ser el nuevo Sessions, procurador el nuevo general. procurador. A ver, explica quién es Sessions. Sessions, un senador, si hay un enemigo del migrante, y en ese sentido del migrante mexicano, es el senador Sessions de Alabama. Tiene un historial de posturas radicales en ese tema y en varios otros temas que a mí me preocupan. Y en algún momento dijo, y cada vez que lo agarran diciendo estas cosas, después dice que fue un chiste, etcétera. Pero dijo que él siempre pensó que el Ku Klux Klan era algo relativamente bueno, hasta que se enteró que algunos de ellos fumaban marihuana. Entonces, pues es el nuevo procurador del país. Sí. Pero yo sí creo que de cada uno de estos elementos, del lado populista, antielitista, discurso antielitista, del lado antiglobalización y su contraparte nacionalista, nativista e incluso racista, y en cuanto a la parte antiliberal y su tono autoritario, creo que es muy importante derivar las conclusiones correctas. Si se quiere enfrentar eso, que no queda del todo claro cuáles son. Pero déjame lanzo una provocación. Si esto es una cosa que se está dando en los países que representan las democracias liberales, en Inglaterra, en Estados Unidos, probablemente en Francia, ¿va a llegar a México? Se manifiesta, llegó a la América Latina. Obviamente el populismo de izquierda que vimos en América Latina pero tiene eso es que algo ver... muy latinoamericano, ¿no? Yo digo, este fenómeno, que tú lo pones así muy bien y Héctor también. No puede no llegar. De manera distinta. Llegó la política de los frentes nacionales en la Segunda Guerra, llegó la política de la industrialización después de la Segunda Guerra, llegó la política del neoliberalismo después de las crisis. Va a llegar. Va a llegar. No hay manera de que Entonces no vamos llegue. a tener un populismo frente al un antielitismo, una cerrazón en contra de la apertura, A nuestra un manera, nacionalismo, pero va a llegar. claro, versus un cosmopolitanismo, en Sí, fin. pero es inevitable. Así A ver, es, lo Jorge. que decían ustedes de los 32 aviones de los gobernadores, pero deja tú, esos por lo menos son de los gobernadores o de los estados. Si vas a cualquiera al aeropuerto de Ixtapas y Guatanejo en un fin de semana, ves 20 aviones de los magnates mexicanos que se van el fin de semana ahí a sus residencias. Es decir, los agravios, insisto, son reales. Mucho más, por cierto, en México que en Estados Unidos o que en Francia o que en Inglaterra. El fundamento, la validez de los agravios es innegable, es imposible. Esto va a generar, en efecto en México ya está generando una reacción parecida, no ideológicamente, pero sí de ese resentimiento de clase, sí de ese rechazo a cualquier consenso con elementos de elitismo, sí también algo que es
que se puede sentir, lo puedes ir viendo, que es un rechazo a esta idea de vamos a darle un golpe a la piñata y que caiga todo y que estalle todo y que se caigan los dulces y todo lo que está en la piñata y luego ya vemos qué hacemos. Pero por lo pronto quiero agarrar a chingadazos la piñata porque no soporto más esto. Esa reacción irreflexiva, pero que tiene raíces muy pertinentes, muy válidas, no es posible que no lo veamos en México. La vamos a tener que ver. Bueno, está buenísima esta discusión, es un tema importantísimo. Supongo que en la medida en que siga en la hora de opinar, vamos a dedicarle muchos programas a esto. Por lo pronto, el próximo segmento vamos a seguir platicando de qué tanto esto es un fenómeno mundial y de qué tanto va a llegar a México y cómo podría llegar a México. Quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar.